Bienvenida a los miembros de la comisión, a la señora secretaria, al abogado de la comisión, ministro, director de presupuesto, asesora. Estamos citados para ver el proyecto de ley que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar y, por otra parte, reactiva el aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico por los meses de invierno 2024 y, además, inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. O sea, es un tremendo proyecto desde ese punto de vista. Entiendo que este proyecto tenía discusión inmediata, la discusión inmediata está vencida, tenemos un compromiso de sacarlo, despacharlo de la comisión hoy día, va a ser con una votación en general, sin prejuicio que se dé cuenta en la sala más tarde. ¿Qué significa reactiva el aporte pagado? Ahora lo va a explicar el ministro de Hacienda. Ya. Bien, ministro, lo dejamos con la palabra, si hay una presentación sobre el proyecto. Entiendo que este proyecto entró por el Senado, ¿correcto? Así es. Ya, bien. Lo vamos a compartir aquí con la directora. Entonces, bueno, este proyecto corresponde a los beneficios de cargo fiscal que usualmente habrían formado parte de un proyecto que incluía también el reajuste del ingreso mínimo, pero que como el año pasado tuvimos un reajuste de ingreso mínimo por 2 años, esta vez solo vienen sobre este proyecto los beneficios. Entonces, si vamos a la lámina siguiente, simplemente como un recuento de las cosas que se han hecho en apoyo a la población más vulnerable. En los últimos 2 años, por supuesto, están los sucesivos aumentos del ingreso mínimo. El 2022 se creó el programa Chile Apoya, el aporte familiar permanente extraordinario, se extendió la vigencia del ingreso mínimo garantizado, se creó el aporte de la canasta básica de alimentos, se aumentó el SUF y la asignación familiar el año pasado en 20%, se automatizó la entrega de SUF a causantes menores de 18 años, con lo cual también aumentó la cobertura del SUF. Se creó el bolsillo familiar electrónico, eso fue también el año pasado en esta misma época, bueno, en mayo. Se hizo un reajuste progresivo de ingresos en los tramos de la asignación familiar. Se extendió después, con la ley de presupuestos del 2024, se extendió el bolsillo familiar electrónico hasta abril, que ahí es lo que viene lo que preguntaba el senador Insulza. También entre todas estas medidas se aumentó el universo de beneficiarios de la PGU. En la ley de reajuste del ingreso mínimo del año pasado, la ley 20.578, junto con aumentarse el ingreso mínimo a 500.000 pesos, se establecieron los tramos y los plazos en los cuales eso ocurriría. Primero en el 1 de mayo del 2023 a 440.000 pesos, 1 de septiembre a 460.000, 1 de julio a 500.000, cosa que ocurrió cierto ayer, y esa ley establece también un reajuste automático el 1 de enero del 2025 de acuerdo al IPC que se haya acumulado entre julio y diciembre. Con eso la trayectoria de la evolución del ingreso mínimo real es la que se ve en la lámina siguiente. ¿En la siguiente? En el gráfico de la derecha se ve cómo ha evolucionado el ingreso mínimo real, es decir, en pesos de julio del 2024, ¿cierto? Es comparable con un valor del ingreso mínimo de 320.000 pesos en dinero de hoy en el año 2012, subió hasta cerca de 400.000 pesos hacia el 2019-2020 y después ha tenido este incremento significativo en los últimos 2 años. En la lámina siguiente vemos lo que forma parte de este proyecto, que son los nuevos acuerdos para fortalecer medidas sociales, resultantes de las conversaciones con la Central Unitaria de Trabajadores. Y esto incluye 4 cosas que son las que están incluidas en este proyecto. En primer lugar, el reajuste de 4,5% a partir del 1 de julio del 2024 en los valores unitarios del SUF y de la asignación familiar, y la ampliación de los tramos de la asignación familiar para incluir un mayor número de beneficiarios. Esto ya estaba en el acuerdo del año pasado, esa ampliación de los tramos en función del aumento del valor del ingreso mínimo.
En segundo lugar, este es un tema importante que muchas veces lo hemos discutido acá, que tiene que ver con el temor que mucha gente tiene a que al momento de obtener un empleo asalariado pierda beneficios sociales. Entonces aquí lo que se establece es que las personas que están recibiendo SUF y obtienen un empleo asalariado y que por esa razón pasarían a recibir la asignación familiar, si les toca recibir asignación familiar en un valor menor al del SUF, que es el que coincide con el valor de la asignación familiar del tramo más bajo de ingresos, mantienen ese SUF durante 2 años. Por lo tanto, no hay un riesgo de experimentar un retroceso en términos de subsidio familiar en caso de obtener un empleo asalariado. Además, se reactiva el bolsillo familiar electrónico por los meses de invierno, es decir, lo corrimos un mes, julio, agosto y septiembre, ¿no? Como comentábamos recién, el bolsillo familiar electrónico terminó de operar en abril y ahora se reactivaría para julio, agosto y septiembre, para 1,2 millones de hogares, incluyendo personas pertenecientes al 40% del registro social de hogares, entre beneficiarios de SUF, y el primer tramo de la asignación familiar, además de seguridad y oportunidades. Y por último, se inyectan recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo para que los precios al consumidor en la región metropolitana se mantengan por debajo de los 1.050 pesos por litro. Sí, eso es lo que hemos tomado como referente. O sea, los 1.050, claro, los 1.050 son el precio promedio de la región metropolitana de varios años pasados. Entonces la idea es que no pase de ese valor. No sé, directora, si puede ir al detalle de lo que está luego presentado incluido en la presentación. Sí, bueno, ahora para cada uno de las medidas traemos también cómo se materializan o qué significan en términos de monto. Entonces, en materia del reajuste de tramos y valores de asignación y subsidio familiar, subsidio único familiar, tal como dijo el ministro, el proyecto de ley determina un alza del monto de la AF en cada uno de sus tramos de 4,5 y del SUF en el mismo monto, y un reajuste de los tramos de ingreso para aumentar el número de beneficiarios de cada tramo en el mismo aumento del salario mínimo, que igual a 8,7. En el gráfico de abajo se observa cómo entonces cambian los límites inferiores y superiores de cada uno de los tramos de la asignación familiar, y además también cómo es la evolución de los montos de la asignación familiar desde el año 2022 y lo que hoy día tenemos o lo que tendríamos con el proyecto de ley aprobado. En la siguiente lámina también tenemos la cobertura AF y SUF informada y pagada en la asignación familiar, y lo que observamos que efectivamente desde el año 2010 al año 2024 ha existido un descenso en las distintas coberturas en materia de la asignación familiar. Esto principalmente explicado por el cambio en las cargas que existen en las familias chilenas, y además también un aumento relevante en las coberturas y las cargas del SUF a propósito también del ingreso automático. Ahí en el gráfico al lado también se ve cómo la población entre 0 y 19 años ha ido variando durante los últimos 15 años. En los incentivos a la formalización, que es la extensión del SUF en un modelo de transición a empleos asalariados, lo que hace el proyecto de ley es que mantiene el mismo monto del subsidio SUF por 2 años o el tiempo que le restare como a los beneficiarios SUF una vez que transitan a la asignación familiar. Acá hay una estimación de nuevos beneficiarios en régimen que tendría este tránsito, pero esta estimación en el fondo tiene cómo sería con la situación actual, pero nosotros esperamos que, dado que ahora va a existir un incentivo mayor de tránsito, esto vaya aumentando en el tiempo.
Luego, en el proyecto de ley, también, como lo explicó el ministro, propone una extensión del bolsillo familiar electrónico, y aquí solo a modo de recordatorio, es una política pública que se ha puesto como en evaluación también por organismos internacionales. El año 2023 contamos con una evaluación por parte del Banco Mundial. Por eso también dentro de la discusión de la ley de presupuestos se extendió su funcionamiento hasta el mes de abril del 2024. Además también a inicios de este año fue ganador del premio Boni en la categoría de innovación pública del BID. Y lo que hace específicamente este proyecto de ley es lo reactiva para los asignatarios del primer tramo de la AF y a los beneficiarios del SUB del 40% del registro social de hogares, así también los beneficiarios de seguridad y oportunidades. En la siguiente lámina tenemos también cómo ha operado este bolsillo familiar electrónico en función también del precio de los alimentos. Entonces, en específico, cómo cubrió el alza de manera relevante del alza de los alimentos, la mayor alza del precio de los alimentos en 25 años. Y también, como otro antecedente relevante en la discusión, tenemos el porcentaje de beneficiarios que tiene el bolsillo familiar electrónico en compras, que ha oscilado entre el 85% y el 91%, es decir, es un beneficio que está siendo utilizado por la población. Nosotros también tenemos un gran número de beneficios del Estado que no necesariamente la población o se entera que existen o hace los trámites para tener el beneficio, o por varias razones, habiendo estado los recursos, no necesariamente se utiliza, y dada la tecnología y la facilidad de uso de este beneficio, tenemos tasas de uso de un beneficio bastante altas. Uno mira y otros beneficios tienen 70% de tasa de uso, 60% de tasa de uso, pero acá estamos hablando de tasas de uso que rondean entre el 85% en los meses más bajos, pero que ya llegan al 91% en los meses de mayor actividad del beneficio. Y por último, el proyecto de ley también tiene modificaciones al fondo de estabilización de los precios del petróleo, y esto es dada la evolución del tipo de cambio y los precios internacionales. Se prevé que el precio de la parafina se vea presionado al alza durante el invierno. Estas son prevenciones iniciales. Nosotros también durante el año 2022 también se hizo una aporte especial o la habilitación de un aporte especial al fondo para lograr que en este momento se estabilizara alrededor de los 1.000 pesos. Ahora estamos viendo que se estabiliza alrededor de los 1.050 pesos. Los gráficos muestran cómo ha variado el precio del queroseno doméstico, tanto en el lado de mayorista ENAP, como también para tener una referencia minorista en la región metropolitana. Perdón, presidente, por ahí va abajo el precio, ¿cierto? ¿El rojo o no? El doméstico es el rojo, el minorista, el caso región metropolitana minorista, y el mayorista ENAP es el que está en azul, en el primer gráfico. El de al lado es el precio internacional del queroseno, y después tenemos el tipo de cambio. El primer gráfico muestra los precios a nivel doméstico. No sé, nada más que perfecto hacer. Pero de ese gráfico se ve que una buena noticia, el problema es el tipo de cambio, porque el queroseno va bajando, ¿no? Por lo que uno mira ahí, no sé si el que... O sea, bajó entre marzo del 24 y junio, claro. Por ahí se pegó una subida de nuevo. Pero... Sí, lo que pasa es que tiene una estacionalidad importante el precio, entonces siempre vemos que si bien en mayo tiene valores más bajos, eso se observa en el mayo 2022 y el mayo 2023, después entre julio, septiembre y noviembre tiene un alza. Entonces, dado que nosotros hoy día en mayo estamos bajo los 1.100, el precio mayorista en apta sobre los 900, lo que uno debiese esperar es que tenga ahora un aumento en los próximos meses, y lo que hace el proyecto de ley es que si ese aumento, para
garantizar que ese aumento no sea tan alto y el precio se pueda estabilizar en los 1.050 pesos, se habilita al Tesoro Público que pueda hacer una inyección de recursos si es que fuese necesario. No es a todo evento, sino que si es que fuese necesario, porque lo que se espera es que efectivamente haya un alza por como la estacionalidad que tiene el precio del queroseno. Senador Coloma. Sí, Vicente, que me acuerdo que esto lo discutimos largamente el 2022, ¿se acuerda que ahí se produjo como un alza muy diferente? Aquí el gráfico aparece, no sé en qué dólares por galón parece que aparece junio 22, que eso fue motivo de la larga discusión que tuvimos, y aparece 4.30 parece que, ¿o no? 430 centavos, 4 dólares con 30, claro, porque están centavos. Están centavos. Ahora aparece, el galón, que son con 2.50 será, porque no dice exactamente. Entonces, eso es lo que, o sea, objetivamente hay una baja casi, estoy mirando este dato, de casi la mitad, digamos, lo que costaba antes y que meritó el subsidio anterior. O sea, ¿por qué podría, quiero entenderlo, por qué podría, con esos precios internacionales del queroseno, por qué podría subir tanto que hasta llegar a 1.000? O sea, ¿qué es lo que explicaría que vaya a subir? Claro, porque dijeron que era un tema... Usted tiene el cuadro en medio. ¿Cuándo se produjo el subsidio anterior, que fue necesario y que fue muy discutido y fue aprobado aquí en la comisión? Y fue con... 22 fue eso, ¿no? Claro, pero fue ahí, que está ahí en 4.20, ahí arriba. Ahora está abajo, entonces es este precio que ser internacional. No sé cómo se traduce eso en el precio local al final, ¿se fija? Pero como que ahí no me calza con esa diferencia que vaya a subir tanto, porque me acuerdo además que eran emblemáticos los 1.000 pesos, ¿se acuerda que los mira como emblemáticos? Ahora son 1.050. Yo entiendo que el tipo de cambio, además, si usted mira el tipo de cambio en esa época, estaba, no sé, por los 1.000 pesos más o menos, no, un poquito menos, sí, pero por los 960, que es más o menos lo que está ahora. Entonces, esa ecuación es la que no la entiendo, como para que vaya a subir el precio a ese nivel, a menos que haya un problema de mercado que no sé cuál es, pero si uno se queda con el precio internacional y con el precio del dólar en junio del 2022, que ameritó el subsidio de queroseno, y lo compara con ahora, no me da la cifra. Eso es lo que yo quiero entenderlo nomás. Bien. O sea, bueno, aquí está... o sea, el precio del queroseno doméstico está determinado por el precio de internación, por el precio internacional y el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, cuando tuvimos la discusión anterior, no me acuerdo si fue el 2022, o sea, fue a mediados del 2022 o mediados del 2023. Me acuerdo que está recién asumido usted, ministro. Ahí está. Bueno, si uno ve junio del 2022, ¿cierto? Si uno toma junio del 2022, en el gráfico de la derecha, el tipo de cambio estaba en más o menos en 820 pesos. Y hoy día está en 940 pesos. Junio del 2022, ese punto bajo que está ahí en la línea azul, ¿cierto? En 3 meses se pegó una subida. Claro. Pero legislamos, claro. Pero legislamos antes, ¿sabes que iba a subir? ¿No? Exactamente. Para tenerlo claro, porque ahora claro. sabemos la historia, porque te fue el diario el día lunes. Claro. ¿No? Así es. Entonces eso, si uno lo traslada, si lo compara con los precios domésticos, que están en el gráfico de la izquierda, uno ve que justamente en junio del 2022, a raíz de esa inyección de recursos en este fondo, se logró bajar el precio durante los meses de invierno, digamos más o menos la misma medida que se está planteando ahora, y después, cuando ya pasó ese periodo, los precios subieron significativamente, recogiendo
fundamentalmente el aumento del dólar que se produjo durante los meses siguientes. Entonces ahora estamos, ¿cierto?, comparado con junio del 2022, que ahora hay un precio internacional que es más bajo, pero un tipo de cambio que es más alto. Ministro, si me permite, presidente, que si uno sigue el riguroso en el cuadro, usted ha sido riguroso, si usted ve el precio internacional del queroseno o el doméstico, sirven para los dos, digamos, el momento que hicimos la otra ley estaba a 4.30 más o menos, eso es lo que dice el gráfico, no lo conocía este gráfico, digamos, pero es lo que dice más o menos. A un precio del dólar que usted dice que estaba más bajo que ahora, 800 y tanto, digamos, ¿cierto? Más o menos. Hoy día, por lo que veo el gráfico, el precio internacional es casi la mitad, a menos que estoy mirándolo mal, 2.38, sí, más o menos, ¿cierto? 2.30. Y el tipo de cambio es un 10% más o menos de diferencia. Entonces, yo creo que más el tema de fondo, o sea, ¿por qué puede subir tanto el precio de la parafina en los hogares si el tipo de cambio es un poquito más alto, cosa que lo entiendo, pero el precio internacional es la mitad? Si eso es lo que no termina de ordenarme para estos efectos. O sea, porque acá, de nuevo, nosotros, por ejemplo, en el mayo del 2023 no se hizo la inyección adicional, pero efectivamente se ve que en los meses de julio a septiembre siempre hay un alza debido a la estacionalidad propia del invierno. O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que efectivamente se produzca, que haya una presión, y por eso hablamos de presión al alza para los próximos meses. Y lo que no estamos, en el fondo, las proyecciones no es que vayamos a tener quizás este mismo pic que tuvimos el año 2022, probablemente va a ser menor, y lo que queremos precaver con el proyecto de ley es que esa alza se mantenga estable en los 1.050 pesos. Entonces es una habilitación legal por si el precio empezara a subir sobre, por ejemplo, los 1.200 pesos o si se mantuviera entre los 1.200 y los 1.300 pesos. Hoy día ese fondo, como va gastándose los recursos de a poco, hoy día el fondo tiene aproximadamente $1 millón. Entonces, efectivamente, podríamos, sin esta habilitación legal, esa presión al alza podría quizás probablemente no llegar a los 1.600 pesos, pero sí 1.200, 1.250, y el acuerdo con la CUT en ese sentido es que se mantenga estable a los 1.050 pesos, que bueno, hoy día está un poquito más alto que aquello. Última pregunta, presidente. Por supuesto. Sí, pero más allá de los acuerdos que se lleguen, porque aquí estamos en la Comisión de Hacienda, entonces uno tiene que tratar de velar porque los fondos sean bien cuidados, digamos, de todo. Entonces, o es demasiado imperfecto el mercado, o no se van a usar esos recursos, que también sería bueno. Si la única duda que tengo yo es si el establecer ese subsidio no ayuda a que aumente, de hecho, los precios también. Esa es mi inquietud, digamos, no sea que digan... El precaverse, claro, de los 25 millones, ¿cómo? ¿Por qué que alguien especulara con eso? Sí, pues no sé, pues lo que antes digas, igual van a hacer un subsidio. No sé, pues es una pregunta legítima. Creo que no sé, para entender la pregunta yo la repito a mi manera, digamos. Ministro. Sí, o sea, efectivamente, como señala la directora, esto se incluyó con un carácter, llamémosle, preventivo, ¿ah? Porque actualmente no hay un desilvamiento significativo respecto de ese precio. Ahora, la manera en que está esto definido es que opere, en caso de ser necesario, que opere ese fondo para que los precios mayoristas generen un precio de mercado del orden de los 1.050 pesos, ¿ya? Un precio minorista. Nosotros sobre lo cual tenemos un monitoreo más directo y sabemos mejor cómo funciona el mercado, porque el mercado es básicamente un gran actor que es ENAP, es respecto del precio mayorista, y ese es el precio que nosotros monitoreamos. Y el diferencial con el precio minorista es algo que uno lo constata históricamente, pero no quiere decir que uno vaya a estar midiendo ahora cierto el precio minorista, vaya a estar ajustando todo en función de que ocurrió que cierto que alguien se aprovechó y subió el precio a raíz de que existía este mecanismo.
Senador Cast. Gracias, presidente. Bueno, varias consultas. Primero, ¿cuánto de los 40 millones de dólares que se aprobaron en su minuto en la ley vigente que se podían ocupar hasta el 31 de diciembre de 2022, esa facultad? Por eso estamos convencidos que fue el 2022, no el 2023 cuando se aprobó esta ley, que fue esa excepción. Porque además un fondo de estabilización tiene como objetivo estabilizar los precios, no gastar la plata. Sí. Si no, se llamaría subsidio. O sea, el fondo de estabilización tiene un concepto que cuando los precios están altos, uno los baja. Cuando los precios están bajos, uno los sube. Se recupera. Sí, claro. Entonces, la pregunta es, de esos 40 millones, ¿cuánto se recuperó? ¿O simplemente fue un gasto? Primera pregunta, muy directa al Ejecutivo. Segunda pregunta, la ley que estamos, la actual vigente, tiene dos botones que permiten inyectar recursos. Los primeros dos, el segundo y el tercer inciso, facultad en 5,4 y en 3 millones de dólares poder hacerlo. Estamos saltándonos. Lo que pasa es que en el artículo que estamos ingresando, si es que aprobamos esta ley, ingresamos un artículo 4 que le agrega al artículo 5º vigente un nuevo inciso al final que le permite hacer lo mismo que hicimos en 2022, que eran 40 millones de dólares, ahora le agrega 25 por este año. Le da la facultad hasta diciembre de este 2024. Lo que hicimos en 2022 le dimos la facultad por 40 millones de dólares hasta diciembre de 2022. Pero los dos incisos anteriores tienen un mecanismo que ya está contemplado en la ley, que no requeriría una nueva ley, la ley vigente, para que el Hacienda inyecte 5,4 millones o 3 millones de dólares sin pedirle permiso a nadie. O sea, es la ley vigente del Tesoro Público para este fondo de estabilización. Entonces, mi segunda pregunta tiene más que ver con lo que planteaba el senador Coloma, que dado la tendencia general, si uno mira en el fondo el segundo gráfico, que el precio internacional, en general uno ve que, si uno toma una línea más larga, desde 2022 hasta acá, ha ido a la baja, ¿cierto? Es verdad que el tipo de cambio, el 2022 estaba alto y hoy día también está alto. O sea, en el fondo, en ambos casos tuvimos un tipo de cambio alto. Entonces, yo sinceramente creo que, y ahí viene una tercera pregunta, una tercera discusión que no la voy a tener hoy día porque creo que sería extender demasiado el debate, que es si uno efectivamente quiere. Esto en realidad es un subsidio universal, medio camuflado, que puede ser, que es transparente. ¿Sabes qué? No queremos que los precios suban más de 1.050, por lo tanto vamos a intervenir los precios. Más que transferencias directas, que es el otro componente del proyecto, que yo celebro. En general, y ahí viene mi última pregunta, que tiene que ver con la otra parte del proyecto de ley, que yo siempre voy a abogar porque tengamos, ojalá, el día de mañana una fusión de todos los subsidios en un impuesto negativo, que en el fondo haga que tengamos más formalidad laboral, que tengamos los incentivos correctos. A mí me encantan las transferencias directas, me encanta que los recursos lleguen a los bolsillos de las familias, más que pasen por tantos intermediarios entre medio. Confío en que son las familias las que mejor eligen cómo tratar de utilizar esos recursos de forma eficiente para llegar a fin de mes, con todo lo difícil que es llegar a fin de mes con la inflación que hemos tenido. Pero en el fondo, acá hay un tema conceptual en el último, que es la estabilización de precios, que si no es estabilización de precios, sino que en realidad se transforma en un subsidio, creo que estamos chocando con el principio primero, que me parece correcto, que es moverse hacia un sistema de transferencias directas robusto, con impuesto negativo al trabajo, que en el fondo que empieza a subsidiar a aquellos que ingresan al mundo laboral con ingresos bajos, y en el fondo te compensa las cotizaciones, te compensa una serie de elementos. Entonces son básicamente esas tres preguntas, presidente. No sé si el ministro quiere agregar algo, la directora del presupuesto, a partir de las inquietudes planteadas por los senadores. Senador Coloma, ¿quiere agregar algo? Yo pensé que estamos ya en preguntas más generales, ¿sí? Estamos conociendo el proyecto, así que dele. Sí, no, que aprovechando más allá una segunda pregunta que tiene que ver, porque hay que hacer, el fundamento del proyecto se hace referencia al plan de inclusivo Chile Apoya, y ahí se plantea que respecto de 1.235 millones de dólares se gastaron en la generación de empleo y apoyo a sectores rezagados. Hay un informe respecto a cómo funcionó, porque, como decía el presidente anteriormente, una cosa es ex ante y otra es ex post, digamos, a ver cómo anduvo eso efectivamente, porque además aquí hay parte de lo que hoy día se plantea, uno de los subsidios
es para favorecer el mercado formal. Entonces yo tengo la impresión de que cada día el mercado está más informal, digamos. Entonces no sé si las políticas públicas que se han planteado para generar empleo o generar empleo formal han resultado o no. Y lo digo porque ahí son platas grandes, digamos. Ahí está, cuando uno habla mirando para atrás, que fueron 4.000 millones de dólares, que había un problema de crisis muy severo, que tuvieron distintos objetivos. Uno de ellos es congelar el precio del transporte público, que yo creo que debe ser una cosa potente en materia de recursos. Otro al bolsillo familiar, que se hacía referencia, que estuvo de acuerdo, y otro respecto del tema del empleo, digamos, y básicamente la formalización del empleo. Entonces, mirando hoy día, no sé si hay con conclusiones. No, está en el informe final, está en el informe del proyecto, está en el preámbulo del proyecto, ¿cómo se llaman? Los fundamentos. ¿Eh? Entonces me gustaría saber un poquito cuál es el análisis respecto de eso, porque ahí fue muchos recursos y aquí algunos de los nuevos que se plantean tienen también como objetivo esa formalización del empleo. Yo creo que ahí tenemos una crisis muy grande, entonces no sé si estamos usando bien esos recursos, digo, como país, o hay mejores que hacer, porque concordemos una cosa, digamos, yo he visto en todos los informes de otro tipo, no está aquí, que uno de los grandes problemas de Chile es la informalidad del empleo. Entonces, si hay recursos que se están gastando para formalizar, es bueno saber qué es lo que ha pasado para esos efectos. Ministro. Voy a referir a la última pregunta del senador Coloma y luego la directora puede tomar los temas de la estabilización del precio de la parafina. A ver, respecto de Chile Apoya, en su momento se presentaron informes, balances de ese programa, así que los podemos compartir. Creo que lo principal debe estar por ahí por la cuenta pública del año pasado, más o menos. Pero básicamente, digamos, las metas que se buscaron básicamente se cumplieron. Ahora, respecto al tema del empleo formal e informal, la situación en la actualidad del mercado del trabajo es que el empleo asalariado está sustancialmente por arriba del nivel previo a la crisis. En términos absolutos, está varios cientos de miles de empleos por encima del nivel previo a la crisis. El empleo no asalariado está por debajo de la situación previa a la crisis. ¿Ya? Que uno lo puede asociar a informal. ¿Ya? Por lo tanto, si comparamos la situación actual con la situación previa a la crisis, el mercado del trabajo en Chile es menos informal que lo que era en aquel entonces. Todos los artículos de prensa, todos los análisis, todos los informes, todos los discursos que hablan de la informalidad, lo que hacen es comparar con el año 2020, que es el punto más bajo de informalidad. ¿Por qué? De la informalidad. Es el punto más bajo. ¿Por qué fue el más bajo? Porque durante la pandemia el empleo por cuenta propia cayó más que el empleo asalariado proporcionalmente. Y hasta el día de... ¿Ah? A pesar de que había pandemia. Ese es uno de los fenómenos más interesantes del mercado de trabajo en Chile por mucho tiempo. ¿Ah? Así es, porque claro, o sea, tradicionalmente en Chile en los ciclos, cuando la economía estaba más débil, ¿cierto? Disminuía el empleo asalariado y aumentaba el empleo no asalariado. En este caso el empleo no asalariado cayó más que el empleo asalariado. Hay, por un lado, tiene que ver con las restricciones a la movilidad. De partida, por ejemplo, todo lo que es el comercio ambulante no podía funcionar, para empezar. ¿Ah? Una pequeña consulta sobre este número que usted dice que el 2020 fue el año donde la informalidad fue la más baja, ¿no es cierto? Pero usted estará de acuerdo conmigo que lo relevante aquí no es lo relativo, sino que lo absoluto. Por lo tanto, mi pregunta es si es que en términos absolutos, no relativos, porque si es relativo, que bajaron los que efectivamente estaban por cuenta propia, claro, aumentó en términos relativos la formalidad, pero a mí lo que me interesa desde el punto de vista del bienestar de la ciudadanía es cuántas personas asalariadas había en el 2020
comparado con hoy día. No por el hecho de que haya un elemento, se haya desinflado y me aumentó el porcentaje, sino que quiero saber si es que el valor absoluto de personas formales, el número, es el que uno podría comparar con el de hoy día. Y ahí a la pregunta de si estamos peor o mejor que hoy día, uno quisiera ocupar ese parámetro, más que el porcentaje, creo. O sea, el número de asalariados, de trabajadores asalariados hoy día es más que en el 2020 y es sustancialmente más que en el 2019 previo al estallido social. Ministro, El empleo no asalariado es menor al que había en el previo a la crisis del COVID-19 y mayor al que había en el punto más bajo de la crisis del COVID-19. Constitutivamente, esa informalidad disminuyó durante la pandemia propiamente tal. Exactamente. Pero, ministro, pero yo estoy mirando el boletín de línea de la semana pasada, habla que el boletín subió a 28,2. El alza el último año ha sido 0,8, o sea, ahí no me calza como se ha aumentado la informalidad, por otro lado, más allá del 2020, usted hace referencia al 2020, pero si lo vemos respecto al año pasado, cuando están en funcionamiento estas medidas, eso es lo que me preocupa, ver qué tenemos que hacer distinto para que estos recursos que se gastan, porque aquí, perdona, hay dentro de estos hay recursos para fomentar la formalización de los empleos. O sea, se mantiene un programa de formalización. Yo me doy cuenta que la formalización aumenta. Entonces, algo pasa o con el programa o que no resulta. Por eso es lo que gustaría. No quiero entrar en la metodología, pero está buena la discusión, pero me pregunto si tal vez lo correcto es hacerlo cuando no teníamos el programa vigente, que era antes de la pandemia. No, Sí, y comparar la informalidad ahí, porque tal vez hoy día está vuelando el sistema y lo que hace es mitigar un alza mayor de la informalidad. Bueno, eso puede ser. Lo que pasa es que cuando uno le piden, y tiene toda la razón, es parte de la ley, el hecho de mantener un tipo de subsidio cuyo objetivo es buscar la formalización del empleo, porque esto es lo que estamos haciendo, y uno mira los datos, y ha aumentado la informalidad, pues por muchas razones adicionales, no todo depende de esto, digamos. Entonces uno tiene que decir, si los recursos que estoy utilizando están bien utilizados, lo digo en términos constructivos, porque si no, a ver, se lo digo al revés, presidente, si no hubiera habido un peso para gastar en formalización, uno tendría que decir, oiga, tenemos un problema, pero si se han gastado recursos para formalización y al final ha aumentado la informalidad, entonces tenemos que revisarlos, eso es lo que yo quiero plantear. Sí, presidente. A ver, primero tengamos claro que Chile Apoya funcionó básicamente entre abril del 2022 y debe haber sido por ahí por junio del 2023. ¿Ya? En ese periodo el aumento del empleo formal fue mayor que el aumento del empleo informal. El aumento del empleo informal se ha acelerado en los últimos, digamos, en el último año, fundamentalmente porque la tasa de participación de trabajadores de lo que habitualmente se conoce como fuerza de trabajo secundaria, o sea, trabajadores menores de 24 años y mayores de 55 años, ha estado aumentando. Durante la pandemia, acordémonos que cayó mucho la tasa de participación. Una parte de eso fueron mujeres, la parte más sustantiva. Y otra parte fueron jóvenes y mayores de 55 años. Las mujeres ya han recuperado la tasa de participación, o sea, las mujeres entre 25 y 55 años ya recuperaron la tasa de participación previa a la pandemia. En cambio, los trabajadores más jóvenes y los mayores de 55 años están por debajo de la situación previa a la pandemia. Se han estado recuperando en los últimos meses. Y esa recuperación significa que esos trabajadores que habitualmente se ocupan en empleos no asalariados han estado aumentando. O sea, en el fondo ha ido a la par el aumento de los trabajadores de esta fuerza de trabajo secundaria con el empleo informal. O sea, en el fondo, me lo preguntaron el otro día en una entrevista en la radio, es como si las proporciones del mercado del trabajo estuvieran poco a poco restableciéndose respecto de la situación previa a la pandemia. Pensemos que antes de la pandemia,
el promedio que tuvimos nosotros en Chile en términos de empleo por cuenta propia era más o menos del 30%. Hoy día es de 28%, digamos levemente más del 28%. Las tasas de participación hoy día de jóvenes y adultos mayores han estado subiendo, pero todavía también están por debajo de la situación previa de la pandemia. Entonces van esas dos cosas en paralelo. Por lo tanto, la recuperación de empleo que promovió Chile Apoya, de empleos asalariados, esa recuperación ocurrió, ¿ya? Y ahora lo que aquí se está planteando es algo distinto de Chile Apoya, ¿cierto? Porque Chile Apoya era un subsidio a los trabajadores que obtenían empleo asalariado. Lo que hay aquí es una cosa que es distinta, que tiene que ver con otro tema relacionado con la informalidad, que muchas veces se ha discutido, que es esto de que las personas tienen temor a formalizarse porque los hace perder beneficios sociales. Entonces aquí hay un beneficio social muy concreto, que es el SUF, que actualmente se tiene un valor de 20.000 y tantos pesos por carga, que para un trabajador o trabajadora que obtiene un empleo asalariado que no está en el tramo más bajo de asignación familiar, significa que le va a bajar el subsidio por carga. Entonces aquí lo que se establece es que no le baje durante por lo menos 2 años. Y por lo tanto, por esa vía se neutraliza ese incentivo a la informalidad. Es una medida de muchas que tiene que haber. En el proyecto de cumplimiento tributario tenemos 10. En lo que se ha estado trabajando de impuesto a la renta hay como 10 más de incentivo a la formalización. En los próximos días vamos a ver la materialización de un acuerdo que hemos hecho con los trabajadores de ferias libres para que se formalicen en materia tributaria. Entonces la informalidad es algo que uno tiene que atacarlo por muchas vías, porque tiene muchas causas y muchas dimensiones. Chile Apoya se hizo cargo de una parte, Chile Apoya ya concluyó y ahora lo estamos haciendo más bien en este proyecto del lado de los requisitos para obtener beneficios sociales o cómo cambia el acceso a los beneficios sociales cuando se obtiene un empleo asalariado, cuando se formaliza un trabajador. Presidente, y con respecto a las preguntas de la historia del FEP, o sea, cómo se ha ido siendo utilizado, efectivamente durante el año 2022 fue necesario transferir los 400 millones de dólares. De eso al final, 40 millones de dólares, de eso al final del periodo, o sea, el 31 de diciembre del 2022, quedó un residual de 3 millones de dólares. Durante el año 2023 vemos que, si bien durante el año 2023 hubo aumentos, o sea, hubo como devueltas de lo anterior, luego del periodo de invierno y ya a diciembre del 2023, el saldo era de 0,5, o sea, la mitad de $1 millón, medio millón de dólares, esto a diciembre del 2023. Y ahora tenemos la situación que es de $1 millón. Entonces lo que observamos es que en los periodos de baja demanda efectivamente se produce una retribución al fondo que ayuda a compensar los periodos de alta demanda, pero eso no alcanza a ser suficiente en el caso de una presión al alza relevante, si es que se diera esto, que exactamente, todavía no ha habido, pero puede haber. Entonces, a diciembre del 2023 era de 500, o sea, la mitad de medio millón de dólares, perdón. Hoy día, a mayo, tenemos $1 millón de dólares. Ese es un dato que va reportando la CNE mensualmente. Te da la palabra, te parece que lo veo ya, señor. Solamente en este debate, para entenderlo bien, tal vez una fórmula es cuando dice se echa mano al fondo porque suben los precios y eso está operando. ¿Ya? Y lo de estabilidad, y uno ve ahí, por ejemplo, entre junio y septiembre del 2022, los precios locales están planos, porque se logró estabilizar en esa cifra que se buscaba de los no sé cuántos pesos. La pregunta es cuando el precio baja, y aquí había un precio de los precios internacionales sustantivos, el mecanismo de recuperación es más lento porque la baja dura menos, porque la baja es menos acentuada, o porque la fórmula que tiene tal vez es más gradual,
para recuperar el fondo que la fórmula que tiene para poder activarse cuando aumentan los precios. Mi pregunta no va a una crítica implícita como podría tener otro, pero es para entender ese sistema. Senador Casi y senador Kucher. O sea, no Kucher primero, pero disculpa Felipe, me había pedido la palabra. Ya. Bueno, si sigue alegando, le damos la palabra a Casi. O sea, elija. Presidente, bueno, acabo de llegar y veo que se estaba tratando el tema de la informalidad. Hace 3 meses yo hice presente que la informalidad en mi región estaba alcanzando al 28%. La semana pasada se dio a conocer la cifra y ahora es 31,5%. En 3 meses la informalidad ha aumentado en 3,5 puntos aproximadamente. Quiero pedir aquí al señor ministro que en esta política se tome especialmente en consideración la situación de mi región en materia de informalidad, presidente. Gracias. Bien, gracias. Sí, muy bien. Gracias. Senador Cast, ¿te pido la palabra? Sí. Yo, por lo que veo, directora, en la práctica, esto es un subsidio, ha sido un subsidio. O sea, no veo ninguna posibilidad de que esto vaya a ser un fondo de estabilización. Entonces, uno puede decir, bueno, vamos a ingresar a un subsidio ocupando un fondo de estabilización. Y puede ser una decisión política, producto de los compromisos que se hayan tomado con la CUT o con quien sea. Pero yo encuentro que la pregunta que hace el senador, el presidente, en esta ocasión es muy relevante, porque en el fondo, si queremos hacer buenas políticas públicas, es muy importante que sepamos lo que estamos haciendo y que le llamemos por su nombre, más allá de que el vehículo técnico utilizado eventualmente puede ser distinto. Entonces, si es que cuando usted dice, no, es que puede que se recupere, yo por la historia que nos acaba de contar, la verdad que yo estos 25 millones de dólares no veo muy fácil que se recuperen si se repite la historia del 2022, donde se inyectaron 40 y no quedó ni uno. Entonces, quiero que sinceremos la conversación desde el punto de vista del diseño de políticas públicas para que ver qué estamos votando. Si es que decidimos conscientemente de que vamos a inyectarle un subsidio al precio, que no es lo mismo que un subsidio a las personas, bueno, puede ser una decisión política de cada senador cómo vota. Pero por lo que yo estoy viendo, y ahí viene su pregunta, me parece muy relevante, presidente, que es, bueno, de estos 25 que vamos a inyectar, ¿cuál es la norma, cuál es el reglamento que existe para que, cuál es el nivel de precio que hace que devuelvan plata y cuál es el nivel de precio que hace que gastemos plata para estabilizarlo? ¿O es discrecional? O sea, si nos pueden dar un poco más de información de cómo opera en la práctica la Comisión para estabilizar los precios, creo que nos ayudaría a saber finalmente cómo estamos votando. Para reiterar mi inquietud en esto, yo puedo estar de acuerdo que tal vez sea mucho más rápido y efectivo que se gatille el uso del fondo cuando sube los precios, porque la idea es paliar el efecto, y que podéis tener tal vez una segunda fórmula para la recuperación más lenta, pero es bueno tenerlo claro cómo funciona o si es discrecional, como usted dice. Eso es el tema. Y puedo agregar una pregunta técnica al final también que tiene que ver con eso, que es, aquí el informe financiero dice que es 0 el costo de esto, porque en el fondo no hay ningún... Claro, porque a largo plazo claro, se habría recuperado. pero ahí de nuevo yo creo que la IPRES debiera o tener una proyección, o sea, si el informe financiero de los 40 millones de dólares el año 2022 fue 0 también, al final no fue 0. Ahora, puede ser que no afecte en el largo plazo porque no es un ingreso recurrente. Yo sé que a nosotros nos preocupan los ingresos permanentes y los gastos permanentes y entiendo que el Ministerio de Hacienda siempre está en esa coyuntura. Y que no es lo mismo comprometerse una ley permanente que una transitoria, y esto por lo que veo es transitorio, ¿cierto? Y eso lo entiendo que no afecta en el largo plazo. Pero creo que el informe financiero que diga que es 0, siendo que hace 2 años hicimos lo mismo con 40 millones de dólares y se gastaron los 40 millones de dólares, es por lo menos para preguntarse si que la metodología utilizada es la correcta. Bueno, pues estamos recuperándolo. Bien, ministro. Sí. A ver, los precios de las materias primas, incluidos los precios del petróleo, no siguen un ciclo perfectamente predecible, ¿no? Porque si siguieran un ciclo perfectamente predecible, entonces, ¿cierto?, el mercado se encargaría de aplanar ese ciclo y en realidad tendríamos precios súper estables. Los precios de las materias primas siguen lo que técnicamente se llama un camino aleatorio, un random walk. Por lo tanto, estos mecanismos de estabilización no son mecanismos perfectos,
porque no pueden calcular exactamente cómo se compensa ¿cierto? Un periodo alto con un periodo bajo, porque es distinto, ¿cierto?, lo que ocurre con los ciclos de actividad o de inflación o qué sé yo. Si uno mira los gráficos que están en la lámina 13, ¿cierto?, uno va a ver que, por ejemplo, en el periodo en que se combinó, lámina 13, el periodo en que se combinó bajos precios internacionales, claro. Punto 4, dice punto 4 arriba. Estamos mirando todo el rato, ya. Claro. La que hemos estado mirando todo el rato, perfecto. Ya. En el periodo en que se combinó bajos precios internacionales con menor tipo de cambio, ¿cierto? En ese periodo se recuperó el fondo. Lo que ocurre es que después, ¿cierto?, el tipo de cambio subió, los precios internacionales también subieron y eso se volvió a gastar. ¿Ya? ¿Pero cuánto se recuperó la nada misma? No tengo ahí los datos, pero digamos, hubo periodos en los que efectivamente recuperó el fondo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, cierto, al mirar varios años aparece, cierto, que los recursos enteros se gastan? Fundamentalmente porque en los últimos 2 años, o digamos desde mediados del 2023 en adelante, hemos tenido un tipo de cambio anormalmente alto. ¿Ya? Para dar una idea, ¿cierto?, el tipo de cambio real en Chile, medido en un índice de base, creo que es base 86 igual 100, era históricamente 94 y ahora hemos estado sobre 100 de manera bastante sistemática. Más aún, incluso en estos periodos bajos todavía ha sido alto respecto de lo que era la trayectoria tradicional del tipo de cambio en Chile por una serie de factores, entre los cuales, ¿cierto?, está la evolución del dólar a nivel global, los niveles de incertidumbre que hubo en Chile y ahora más recientemente los diferenciales de tasa de interés con Estados Unidos. Una pregunta sí, no sé, por eso pregunto, no estoy preguntando para pillar. ¿Significa ¿qué es lo que determina, cuál es el punto de referencia para decir bajó el precio? ¿Es el de la semana anterior? ¿Es el de cuando tenemos el proyecto? O sea, fija un periodo para entender cuándo entonces se dice, han bajado los precios, en consecuencia vamos a recuperar parte del fondo. ¿Me explico? Sí. Eso está en la página, en la lámina 17 de la presentación, que corresponde a los anexos. Entonces aquí está la fórmula y en la lámina siguiente están los precios de referencia. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Sí, estoy viendo esa fórmula. Yeah. Entonces ahí lo que está definido es cuando el fondo opera como un impuesto y cuando opera como un subsidio o un crédito. ¿Ya? Y como se ve ahí, es en función de un precio de paridad que se determina de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta los precios históricos y las perspectivas futuras del mercado petrolero. ¿Ya? Ahí esperaba las próximas semanas. Ya, ahora, este Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo era la fórmula que operaba históricamente para todos los combustibles. Después, en el caso de las gasolinas automotrices, se cambió al MEPCO. ¿No? El MEPCO también se dijo que era un puro subsidio y que el Estado había gastado, no sé, cientos o miles de millones de dólares en subsidiar hidrocarburos, pero cuando los precios del petróleo bajaron, el MEPCO recaudó recursos. ¿Ah? Y de hecho, este año, cuando ha estado altos los precios de los combustibles, los parlamentarios han dicho va a haber que reponer recursos en el MEPCO, pero no ha sido necesario por lo que se recaudó en los años anteriores. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, claro, en el neto, probablemente, dependiendo de la ventana que uno tome, a lo mejor le va a tocar un déficit, un subsidio, o le va a tocar un impuesto. ¿Ah? Pero, digamos, tiene que ver con esta característica de la evolución de los precios de los combustibles, que como no funcionan como un ciclo, no es fácil dar con una fórmula que permita ir en plazos relativamente cortos, compensando periodos de recaudación con periodos de
de pago de subsidios. Senador Kass, pide palabra. No, yo solamente, si lo que uno llama la atención, ministro, es que dado que el precio internacional fue a la baja, más allá del aumento del tipo de cambio, uno esperaría que en ese periodo, porque yo entiendo que lo que usted me dice, que si uno mira hacia el futuro es difícil predecir, ¿cierto? Que es lo que se llama en econometría camino aleatorio, o sea, hacia el futuro es difícil predecir. Si lo que llama la atención es que habiendo una tendencia del precio internacional a la baja, con un tipo de cambio que subió, después bajó, volvió a subir, uno esperaría que en ese periodo el neto acumulado hubiese sido más o menos neutral, o por lo menos más positivo de lo que vemos. Entonces, yo lo que le quisiera pedir a la directora, si nos pudiera enviar, no ahora, tal vez no lo tenga a mano, un cuadro que muestre este fondo en un periodo de tiempo más largo. Cosa que en el fondo me permita a mí, si es que tal vez la fórmula que está ocupando es la correcta o no, porque en el fondo, si yo veo un periodo muy largo donde solamente siempre ha ocurrido que gastamos más, tal vez digo, ¿sabe que el parámetro que tal vez que estamos ocupando, porque el MEP como buen ejemplo tal vez de un parámetro que sí se está ocupando bien? Entonces yo lo que les quiero pedir, si nos pueden enviar, insisto, no ahora, pero una mirada más larga. Me habría encantado, por ejemplo, que en el gráfico que estábamos mirando recién, hubiésemos tenido otro gráfico en paralelo que hubiera mostrado de alguna manera el balance del fondo, la inyección que se le puso, claro, cómo se mueve el fondo con estos precios, porque tiene ese fin. Y tal vez, como usted dice, hay que mirarlo mucho más largo. No sé cuándo fue creado, pero me imagino que hace muchos años atrás. Entonces, mirar lo más largo posible para ver si es que el neto también qué ha significado para el fisco, para entender un poco más a largo plazo, porque lo que uno tiene susto, presidente, es que todos los años, cada 2 años, tengamos que estar inyectando, y ahí así se parece más a un gasto permanente que a un gasto transitorio. Claro. O sea, eso lo podemos hacer y podemos alargar la serie para atrás, porque, cierto, si uno le agregara los años previos a marzo del 2000, o sea, acordémonos que marzo del 2022 es la época de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, ese es el momento en que se dispararon los precios de los combustibles a nivel internacional. Si nos fuéramos más atrás, encontraríamos valores más bajos, y lo mismo nos pasaría con el tipo de cambio. O sea, aquí, en esta serie de tipo de cambio, prácticamente no hay ninguna observación en que baje de 750, aquí no hay ninguna en que baje de 750 pesos, y todos tenemos memoria de épocas en las cuales el tipo de cambio sí estuvo bajo los 750 pesos. Ahí se claro. Pucha, hay que haber comprado. Ah, ya. Pero creo que la sugerencia que ha hecho el senador Caspa más adelante, porque vamos a volver a este tema en algún minuto de nuevo, sería bueno tener esa idea cómo funciona, y lo mismo con el MEPCO, que ha funcionado bien. Entonces, que es para despejar las dudas, inquietudes y ver que efectivamente estamos hablando de fondos de estabilización y no son directamente un subsidio, salvo que se trate de ventanas particulares. Ya. No sé si hay alguna otra inquietud para proceder tal vez a votar este proyecto en general. ¿Le parece? ¿Tenemos la votación, señora secretaria? El señor presidente somete a votación en general el proyecto. Senador Kuchel, tenemos un cambio de comisión de usted por el senador García, ¿no? Senador Kuchel. Senador Cast. A favor. Senador Coloma. A favor. Yo quiero brevemente, presidente, porque esto se pudo haber resuelto la semana pasada sin debate, digamos. Yo encuentro que este es un tipo de temas que hay que debatirlo, que hay que discutirlo. Creo que hay buena información, buena conversación, y vamos a estar todos, creo que, atentos, digamos, cómo evolucionan estos cambios, que creo que es clave, sobre todo cuando hay renovación de beneficios, es ver cómo ha funcionado hacia atrás, ver eventuales correcciones que hay que hacer y mirar hacia adelante. Ahí vamos a estar especialmente atentos al tema del querosén, que me sigue, más allá de lo que plantea el ministro, me sigue quedando, digamos, esta duda, digamos, respecto de cómo, habiendo cambios tan distintos de cuando funcionó el sistema, eventualmente podría volver a usarse un subsidio de esta naturaleza. Pero eso lo vamos a dejar, obviamente, a la revisión posterior. Yo voto a favor. Senador Insulza. Yo voy a votar a favor también, haciendo una salvedad que quería hacer en nuestros proyectos ya. Yo tengo aquí el informe financiero, tengo el comparado y tengo la presentación del señor ministro. Y no tengo el proyecto. En cambio, el senador, no, ese es el comparado.
Pero el mensaje no lo tengo. No lo tiene ninguno de ustedes. Bueno, pero deberíamos tenerlo. Sí, perfecto, lo pondremos en el futuro, pero no era una que al senador Coloma se lo hubiéramos puesto, a eso me refería. No, estoy criticando al senador Coloma, por cierto. Me está castigando por tener el informe. Yo estoy criticando que no. Yo pedí una copia por las Yo creo mías. que el proyecto debería estar en la carpeta, como tal como llegó el Ejecutivo, sería bien importante. Pero voto a favor en todo caso, gracias. Muy bien. Voto favorablemente y creo que fue un buen debate, efectivamente. Creo que la semana que nos tomamos adicional, Poder Regional. Estoy votando, justificando mi voto, senador Kuchel, si le parece, pero si lo tuyo es urgente, yo paro de votar y... Ya, entonces voy a votar favorablemente para poder escuchar al senador Kuchel. Queda entonces aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la comisión el proyecto, presidente. Senador Kuchel, le doy la palabra. Estaba consultándole aquí a mi vecino, senador Cast, respecto de las personas beneficiadas con distintos bonos o beneficios, etc. En el caso del programa Chile Apoya, los beneficiados son 7,5 millones de personas. Después el aporte familiar permanente extraordinario son 1.600.000. Después, por ejemplo, me salto, el subsidio único familiar, etcétera, 40% más vulnerable. Aquí los subsidios, los beneficios se tocan, hay áreas comunes, una persona recibe 2, 3, 4 beneficios, el que recibe uno no recibe el otro. Esa es mi pregunta, presidente. ¿Y cuántos están en la intersección si es que hubiera? Gracias. Sí. A ver, aquí hay programas que operaron en distintos momentos del tiempo. Chile Apoya, como explicaba antes, operó más o menos hasta mediados del 2023. El aporte familiar, el aporte canasta básica de alimentos se creó en, si mal no recuerdo, fue en mayo del 2022 y duró hasta mayo del 2023. En ese momento pasó a ser reemplazado por la canasta básica de alimentos. ¿Ya? Entonces, claro, hay intersección en el sentido de que hay personas que recibieron estos beneficios en distintos momentos del tiempo, no necesariamente todos sumados. ¿Ya? ¿Qué cosas aquí se superponen? Se superpone el SUF, la asignación familiar, especialmente o sea, el SUF y la asignación familiar son excluyentes, una cosa o la otra, ¿cierto? El bolsillo familiar electrónico tiene una cobertura que corresponde más o menos a la del SUF, corresponde al 40% más por la población, y lo que está planteado ahora, los beneficiarios de asignación familiar en el tramo de menores ingresos, que es el mayor valor de la asignación familiar. Los otros beneficios, en general los otros ya no, o sea, Chile Apoya ya no está vigente, tampoco lo está el aporte de la canasta básica de alimentos. Entonces, en el fondo, si queremos evaluar lo que está en este proyecto lo que cubre más o menos a la misma población es SUF y asignación familiar por un lado, nuevamente mutuamente excluyente, el bolsillo familiar electrónico y el Fondo de Estabilización para la Parafina, en la medida que haya una proporción de esas importante de esas familias que también consumen parafina durante el invierno. ¿Estamos? Bien. Bueno, este proyecto entiendo que lo vamos a mover la tabla el día de hoy en la sala, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí la discusión va a ser en general y en particular. Estamos todos precavidos de eso. Ya. Bien. Entonces, no se cumplió el objeto, se levanta la sesión.